libro maravilloso que es filosofía, de este libro maravilloso que es Filosofía y Poesía. En el momento en el que lo leí, amigos, me sorprendió el libro, me gustó muchísimo. De verdad fue un libro precioso, un libro que disfruté, gocé muchísimo, pero al paso del tiempo me di cuenta que no había entendido nada. O sea, cuando lo volví a abrir, eh, en el seminario Julieta, que la doctora Julieta tiene a su cargo, en el posgrado, cuando lo volví a leer, me encontré con un libro nuevo, totalmente nuevo, amigos. O sea, eh, no era el mismo libro, yo no era la misma persona. Y ahora me di cuenta, cuando lo leí por segunda vez ya con una formación filosófica, que yo necesitaba, pues, aprender algunas cosas antes de leer a María Zambrano, que requería eh, darme un espacio y también entender algunas cosas que fueran fundamentales para poder leer. Cuando lo volví a leer, amigos, para el seminario de la doctora Julieta, entendí muchas cosas que en aquel momento, por supuesto, me estaban cerradas, me fueron vedadas. Así como quien empieza en un saber esotérico. Hace un rato estaba dando clases sobre alquimia, de un autor que se llama Ibn Arabi, un autor eh, musulmán. Eh, Les decía exactamente esto a los estudiantes. El asunto principal de un saber esotérico es que hasta que no te inicias, hasta que no tienes ciertos saberes, esos símbolos y esas representaciones tienen algún sentido. Pues me pasó más o menos esto con filosofía y poesía, amigos. Y quiero empezar con el prólogo. Hay dos prólogos, amigos. Hay un prólogo que se encuentra en la edición de Fondo de Cultura Económica, donde María Zambrano cuenta la primera parte de la historia del libro, y hay un segundo prólogo que complementa esa edición, que se encuentra en las obras completas editadas por la Galaxia de Gutenberg. Yo me voy a referir a las dos ediciones, es decir, a la edición del prólogo de Fondo de Cultura Económica y al prólogo que también acompaña al segundo prólogo que le pidieron a María Zambrano eh, en los años 80, cuando ya, si mal no recuerdo, lo contó Julieta, ya había ella regresado a España o estaba por regresar a España. Le piden para una edición nueva y para complementar ese primer prólogo a la luz de la distancia, pues que haga una reflexión sobre ese texto que es Filosofía y Poesía, que es un texto a todas luces enigmático, es un texto que antecede a la obra monumental de María Zambrano, en este caso al hombre y lo divino. Es un libro que inicia las reflexiones de María Zambrano sobre la realidad, la inicia a ella como filósofa. Y en el prólogo cuenta María Zambrano que en el año 39, estando ella en México, en Morelia, le piden hacer una serie de conferencias que ella después convirtió en un libro. Y entonces hace una reflexión preciosa, amigos, de verdad, una reflexión genuina, auténtica, de una persona que ha cobrado conciencia sobre la naturaleza de su proyecto, sobre lo que representó filosofía y poesía. Y cuenta, bueno, pues que están en el barco, atrapados porque está estallando la famosa guerra civil en la República Española. El marido de María Zambrano va como representante de España a Chile, es diplomático el señor, lo mandan como embajador, van en el barco y en el barco pues les dicen qué es lo que está ocurriendo en este momento en el estallido de la guerra civil, y en algún momento les anuncian pues la inminente derrota de la República. Y entonces dice Zambrano que las conferencias tienen como objetivo principal contestar a esa realidad por medio de la utopía.
Dice María Zambrano, la utopía, esa forma del deseo que nos arroja lo imposible, que pueden ver ahí en la diapositiva. Es decir, ella pretende pensar, desear algo que es imposible, que eso es la utopía. La utopía nos lleva, dice Zambrano, nos obliga, nos orilla, nos empuja a la reflexión, al pensamiento, nos arroja lo imposible. Y entonces al arrojarse a lo imposible, a tratar de transformar esa realidad, a tratar de cambiarla, a tratar de abrir los ojos para hacer un diagnóstico preciso sobre la realidad, porque piensen que finalmente la utopía, que es este libro de Tomás Moro, que seguramente ustedes conocen, este hombre fantástico que fue descabezado por Enrique VIII por exigirle a Enrique VIII que abdicara de su pretensión de separarse de la Iglesia Católica y que finalmente lo va pues a llevar a la ruina, a la cárcel y finalmente a su decapitación. Va a escribir este libro maravilloso en 2 partes, que es la utopía, donde hace un diagnóstico. La utopía es finalmente un diagnóstico que hace Tomás sobre la Inglaterra de su tiempo, en contraste con lo que parece ser se ha encontrado en América, esa isla perfecta donde todos los seres humanos viven gozosos, no hay conflictos, no hay propiedad privada, todo es común. Y en realidad la utopía le sirve a Tomás Moro para imaginar una ciudad perfecta con el afán de criticar la realidad social que le ocurre a la Inglaterra de su tiempo. Entonces, lo que pretende María Zambrano en Filosofía y Poesía es responder a la pregunta: ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué originó la realidad del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el fracaso de la República Española, el origen de la guerra civil y además tratar de entender cómo es que este origen nos permite hacer una crítica también a la realidad social, política, cultural que está ocurriendo en este momento? Esa es la pregunta. Y esa pregunta, amigos, se hace a la distancia, con la conciencia paulatina de ser una exiliada, de darse cuenta que no va a poder regresar. Y entonces, María Zambrano, en Filosofía y Poesía, va a hacer un gran esfuerzo, un esfuerzo central, un esfuerzo principal por entender cómo se gestó, de qué manera se dio el origen de esos conflictos. Y entonces, el asunto principal se va a concentrar en comprender cómo es que 2 maneras de entender la realidad se separan totalmente. En este caso, la manera que tiene de entender la realidad la filosofía y la manera que tiene de comprender la realidad la poesía. En otras palabras, y aquí voy al asunto principal de nuestra sesión del día de hoy, el asunto principal es la genealogía. La genealogía. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de genealogía vamos a hablar de figuras alegóricas de la conciencia, de maneras de entender la realidad, de comprender la realidad a partir de alegorías, a partir de figuras de la conciencia, a partir de figuras valorativas. Así que voy a tener que detenerme en este asunto de la genealogía, en este asunto de las alegorías, para poder aclararles de manera principal el análisis de la realidad que va a hacer María Zambrano en Filosofía y Poesía. Y entonces, bueno, pues tengo que hacer un paréntesis bastante extenso y aclararles a ustedes qué entendemos por genealogía
y después ir aclarándoles a ustedes en qué consiste este método y cómo lo va a aplicar en este libro que se llama Filosofía y Poesía, María Zambrano. La pregunta que vamos a responder entonces es, ¿qué es una genealogía? ¿Qué es una genealogía? ¿De acuerdo? Como ustedes saben, en el año 1883, Friedrich Nietzsche publicó un libro, son de los pocos libros que Nietzsche publica que no son aforismos. Es un libro sistemático como El origen de la tragedia, es un libro que tiene un hilo conductor, una reflexión conductora, no son estos aforismos recortados donde Nietzsche, pues eso es del estilo de Nietzsche, ¿no? Pues escribe pequeñas reflexiones que a veces están desarticuladas, incluso utilizando él mismo su metodología. Dice que la filosofía del martillo, a veces en un aforismo uno encuentra una reflexión y 10 aforismos después encuentra exactamente su opuesto. Pero en la genealogía de la moral, esto es algo que hay que tomar en cuenta, que hay que señalar de la obra de Nietzsche. En la genealogía de la moral, Nietzsche pretende criticar y hacer un análisis de la realidad partiendo de un hecho fundamental. Por eso se llama la genealogía de la moral. De un hecho fundamental. Los valores, amigos, los valores no son definitivos. No hay permanencia en el valor. No hay valores permanentes. Lo que va a ilustrar Nietzsche en la genealogía de la moral es que el valor por sí mismo no tiene ningún arraigo metafísico. Es decir, no hay nada que lo una a ningún principio universal. En realidad el valor es algo que constantemente se transforma, es algo que está permanentemente cambiando, es algo que no podemos sujetar a ninguna forma de realidad. El valor en todo caso se transforma. Y otra cosa que afirma Nietzsche para sostener esta idea es que no podemos hablar de la realidad ni pensar la realidad sin los valores. Es decir, al mismo tiempo que el valor cambia, en la medida en que nosotros construimos una visión valorativa sobre la realidad, es que los hechos tienen sentido. No hay hechos sin valores. De hecho, este sistema de análisis de la realidad, Nietzsche ya lo había utilizado en un libro anterior que se llama El origen de la tragedia. Seguramente ustedes conocen el libro. Nietzsche quiere hacer un análisis de las obras wagnerianas, quiere hacer un análisis del valor que hay trágico en las óperas de Wagner. Y bueno, se lanza a hacer una reflexión sobre cómo veían en la antigüedad los griegos su arte. Y entonces va a proponer dos visiones valorativas sobre el arte, la función dionisiaca y la función apolinea, ¿no? Que son dos figuras valorativas, dos realidades valorativas contrastantes, no comparten ninguna visión, mientras lo dionisiaco se encuentra en lo oscuro, en las fuerzas destructivas, en las fuerzas nefastas. Lo apolineo se encuentra en el opuesto, que es lo luminoso, lo constructivo, lo no caótico, el orden, mientras lo dionisiaco se encuentra en las fuerzas destructivas, oscuras. Y en el origen de la tragedia va a decir Nietzsche que estas dos formas valorativas de estas dos figuras son en el arte griego dos maneras de manifestar visiones de la realidad que están absolutamente opuestas. En la genealogía de la moral va a profundizar sobre este asunto y lo va a convertir en un
objetivo de análisis de su realidad. Y una de las cosas que va a combatir en la genealogía de la moral es exactamente el discurso científico. Es decir, le va a tocar a Nietzsche el siglo XIX, ¿no? De hecho, él va a recorrer una parte del siglo XIX, va a morir cuando el siglo XX empieza. Y una de las cosas que le va a causar escozor a Nietzsche es que pues se afirma, ¿no? que la ciencia trasciende al valor, o que el discurso científico en realidad no tiene ningún hecho valorativo. Y entonces Nietzsche se va a enfrentar a esa idea de que la ciencia no tiene ningún aspecto valorativo, como si fuese desnaturalizada esa historia de la ciencia que aparece en la Ilustración y que en el siglo XIX va a seguir esa idea, esa narrativa de que la ciencia está, digamos, trascendida de los valores. Entonces Nietzsche se va a poner abiertamente a este asunto, va a poner ejemplos bastante concretos con relación a esto, y va a decir, bueno, finalmente los valores no pueden ser suprimidos. De hecho, no hay forma de que haya hechos científicos sin valores. El hecho en realidad es posterior al valor. El valor antecede al hecho. No hay hechos sin valores. Y otra de las reflexiones que va a hacer es, haciendo el análisis del cristianismo, que va a decir varias frases que son muy famosas, como la de la moral de esclavos, hablando del cristianismo, va a poner el etos griego con el etos cristiano. Va a decir, bueno, lo que los griegos consideraban bueno, los cristianos lo consideraban malo. Basta ver, dice Nietzsche, el asunto de la eudemonía aristotélica, algo en lo que tiene razón Nietzsche en su análisis de Aristóteles. Aristóteles considera la eudemonía como la condición de posibilidad de la verdadera realización personal, del eupraten, que sería como la felicidad completa, ¿no? Hay dos formas de felicidad en Aristóteles: la eudemonía, que serían las condiciones de posibilidad de la felicidad, y el eupraten, que sería como la realización plena de la felicidad. Y entonces dice Nietzsche, bueno, pues por ejemplo, eh, entre los griegos, la riqueza es una condición de posibilidad de la realización personal. Aristóteles lo dice en la Ética Nicomaco. Hay condiciones de la felicidad. La persona que está enferma o pobre o que carece de inteligencia es incapaz de ser feliz. La felicidad necesita condiciones. De ahí viene la palabra eudemonía, que querría decir el buen daimon, la buena suerte. Si tú tienes riqueza, tienes inteligencia y tienes salud, es posible que seas feliz. Y Nietzsche lo contrasta con el etos cristiano. Entonces dice, bueno, en el etos cristiano ser rico es algo que se ve mal, ¿no? Es algo que se ve negativamente, mientras en el etos griego la riqueza se ve como un bien. La libertad entre los griegos es también un hecho positivo, y dice, bueno, mientras entre los cristianos la esclavitud no se ve como un mal, sino como un bien. Por eso le llama moral de esclavos, y bueno, hace toda una construcción Nietzsche, y en algo tiene razón en este análisis Nietzsche. Hay formas valorativas de ver la realidad. Yo pongo un ejemplo y déjenme detenerme aquí, dejar de compartir la pantalla, porque me gustaría conocer su opinión, saber lo que ustedes piensan, para aclarar con ustedes este asunto, para poder tener clara este asunto, porque es muy importante para Zambrano. Déjenme preguntarles algo, amigos. A lo mejor puede esto aclararnos mejor las cosas. ¿Ustedes creen
que una mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Bueno, para decirlo en palabras más simples, ¿ustedes están de acuerdo con el aborto? ¿Ustedes son proabortistas? Aquí todos son proabortistas, o sea, todos piensan que el aborto debe ser un derecho consagrado en la Constitución, un derecho que deben tener las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? Sí, dice Raúl, buen día. Muy bien. ¿Y las mujeres, Rosy, Nicté, qué piensan? Yo pienso que sí. ¿Tú piensas que sí? Sí. ¿Tú, Rosy? Diego dice que también. No, yo creo que es un tema muy delicado y yo no me puedo pronunciar ni a favor ni en contra. Muy bien, Yo pienso que es dependiendo de las circunstancias. Mi opinión es esa. muy bien. ¿Ustedes creen que alguien que es pro aborto ve el mundo igual que alguien que está contra el aborto? Valorativamente hablando, ¿ven igual la realidad? No, 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 definitivamente no. no. Y eso es lo que ilustra Nietzsche. Esa es una genealogía. Son dos visiones valorativas de la realidad que están opuestas. Si alguien dice, por ejemplo, yo soy pro AMLO, ¿ustedes creen que alguien que es pro AMLO es igual o ve la realidad igual que alguien que es anti AMLO? ¿Ven la realidad distinta o no? Incluso ven las dimensiones de la realidad muy distintas. Es como a alguien que es capitalista, ¿ve igual a alguien que es socialista la realidad? No, la ven de manera muy distinta. Porque valorativamente hablando, su gama de valores, sus valoraciones, lo que ellos creen bueno o malo, está cifrado por esa manera de ver la realidad. No, pero ahí yo creo, Ernesto, ahí me permito disentir porque creo que la, esa distancia no es tan radical, no es de raíz. Yo creo que no coincidir en ciertas ideas no impide un diálogo y estar de acuerdo en muchas otras cosas. Creo que no se trata de mirar la realidad de forma distinta, sino que una parte de ella quizá no coincidimos, pero en otra no, porque creo que más bien por las conversaciones que se puede tener con la gente, porque yo soy profesor universitario y uno está con estudiantes con diferentes tipos de pensamiento y sin embargo podemos comprendernos en algunos de esos temas. Entonces, Claro, no es tan, creo que aquí no no, está tan radical. aquí no está en juego la comprensión, sino, para decirlo de otra manera, la manera valorativa en la que la realidad se ve. Yo puedo comprender perfectamente, aunque no lo comparto, puedo comprender perfectamente a alguien que está en contra del aborto. Yo estoy a favor del aborto, pero puedo comprender perfectamente cómo piensa y cómo ve el mundo alguien que está contra el aborto. ¿Me Ah, explico? ya. Pero Entonces, ya. valorativamente hablando, vemos de manera muy distinta la realidad sobre ese hecho, por ejemplo, sobre el aborto, ¿o no? Ujú. Yo Sí, puedo comprender sus ya. razones y a lo mejor él puede comprender las mías, pero valorativamente hablando, vemos la realidad muy distinta. Pasa igual en política. Yo, igual yo tengo amigos que son, que tienen algunas convicciones de derecha, totalmente legítimas, muy válidas. Puedo comprenderlas, pero no las comparto porque valorativamente hablando, no comulgo con ellas. Una de ellas sería, por ejemplo, que estoy yo a favor del aborto, ¿no? Valorativamente hablando, podemos decir que esa estructura que nos ayuda a ver la realidad, que son los valores, están contrapuestos. No quiere decir por eso que no podamos dialogar o comprendernos. Lo que quiere decir es que vemos la vida de manera muy distinta unos y otros. Ya, ya. ¿Ustedes creen que ve igual a alguien que vivía, vamos a poner el ejemplo de Pablo de Tarso?
¿Un griego veía igual la vida que un cristiano? ¿Sus etos son compatibles o valorativamente hablando estamos hablando de realidades incompatibles? ¿Qué piensan ustedes? Esa es la propuesta de Nietzsche. O sea, ¿qué es una genealogía? Que yo veo dos formas valorativas de la realidad que se contraponen. No son iguales, en realidad están sujetas a una confrontación permanente. De hecho, nosotros lo vemos constantemente en la realidad. Lo que una persona piensa valorativamente sobre la realidad puede no ser compatible con la mía, porque valorativamente hablando vemos las cosas desde una dimensión muy distinta. Por ejemplo, la distancia valorativa que hay entre nosotros y las generaciones anteriores. Por eso es que el valor cambia. Los valores cambian, los valores se transforman, no son permanentes, no son latentes. La manera que nosotros teníamos, por ejemplo, hablando esto del aborto, que teníamos de ver la sexualidad a principios del siglo XX no tiene absolutamente nada que ver con la manera en la que vemos la sexualidad en este siglo XXI. La manera en la que tenemos, por ejemplo, de relacionarnos tecnológicamente hoy, por ejemplo, esto que estamos haciendo en este momento, esta sesión de videochat, piensen ustedes que hace 50 años era técnicamente imposible. Y esto también transforma nuestra manera valorativa de ver la realidad. Es lo que explica, por ejemplo, Marshall McLuhan en La galaxia de Gutenberg, ¿no? La imprenta en realidad transformó como medio técnico nuestra manera de ver el mundo y la realidad. El mundo y la realidad no son iguales porque nuestros medios técnicos en realidad transforman nuestra manera de ver el mundo. Valorativamente hablando, tenemos entonces una gran transformación porque los valores cambian. ¿Y a qué se debe su cambio? Pues a que hay dos visiones valorativas que en algún punto se confrontan. Por ejemplo, hablando esto del aborto, hoy tenemos opiniones encontradas a favor y en contra. En nuestra vida política, en la vida política social de nuestro país, tenemos dos posiciones muy encontradas, ¿no? Totalmente encontradas. La izquierda y la derecha están fuertemente conflictuadas, valorativamente hablando. Es algo que tiene que ver con nuestra manera de entender la realidad y que además esas formas valorativas median nuestra manera de comprender el mundo. No podemos librarnos del valor. El valor es algo que constituye nuestra forma de ser, nuestra forma de entender la realidad, nuestra manera de comprender y percibir los fenómenos de la realidad. Esa es la teoría de Nietzsche. No sé si me expliqué lo suficiente, amigos, o si tienen alguna duda con respecto a esto. ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces, Nietzsche, amigos, va a ser un referente principal, es decir, es el elemento más importante para María Zambrano. De hecho, ella va a, en algún momento en los ensayos, en este grupo de ensayos de Hacia un saber sobre el alma, va a hacer un ensayo sobre Nietzsche y lo va a llamar el Dionisios Germano, le va a llamar a Nietzsche. Ahí tiene un ensayo sobre Nietzsche que les recomiendo mucho. Va a tener una admiración tremenda por Nietzsche, va a ser uno de sus referentes más importantes. Yo mismo he dicho que junto con Marx y con Freud, la famosa escuela de la sospecha, van a ser los autores más importantes para el siglo XX. O sea, van a ser ellos los que influyan fuertemente y bueno, la genealogía de la moral va a ser un libro importantísimo. El análisis de esta realidad valorativa que les estoy compartiendo ahora, esta genealogía, es fundamental para el análisis del orden de la realidad. ¿Quiénes van a utilizar este análisis? Bueno, pues lo va a utilizar la Escuela de Frankfurt, lo va a utilizar Weber, lo va a utilizar María Zambrano, sus maestros Ortega y Gasset y Miguel de Unamuno van a tener una fuerte influencia de Nietzsche. Nietzsche va a ser un autor importantísimo, va a ser un guía
y además va a ayudarles a ellos a ver y hacer un análisis de la realidad muy distinto. Junto con Nietzsche, por supuesto, está detrás de todo esto está Hegel. Hegel es también otro de los referentes. Incluso cuando yo digo figuras, es finalmente el referente es Hegel. Obviamente que estas figuras valorativas, estas maneras de ver la realidad valorativas, estas formas de comprender la realidad por medio de esos valores, es un análisis genealógico que María Zambrano va a aplicar para tratar de comprender eso que ha ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial y durante la primera parte del siglo XX. Entonces, cuando nosotros decimos genealogía, no estamos hablando del origen, no se quiere hacer historia. Esta no es una reflexión histórica, amigos. O sea, no vamos a encontrar un libro de historia, un análisis histórico, donde veamos una narrativa que va a seguir los elementos historiográficos de un historiador. Nada que ver. Cuando hablamos de genealogía, estamos hablando de dos visiones valorativas sobre la realidad, de dos formas confrontativas sobre la realidad, de dos maneras de comprender el mundo que son muy distantes una de otra, que en realidad se van a confrontar. Por eso el libro se llama Filosofía y Poesía. Profesor, entonces, disculpe, Sí, sí. entonces María Zambrano sí entendió a Nietzsche y fue como una base principal en su pensamiento, el pensamiento de Nietzsche. Totalmente, totalmente. O sea, todo el análisis metodológico fuerte de filosofía y poesía va a estar adherido a la genealogía de Nietzsche. O sea, ella no solo lo va a entender también el método que lo va a aplicar. Va a Y a decir, base de eso plantea la razón poética, ¿no? claro, porque, ojo, el asunto principal de una visión sobre el mundo valorativa va a ser la poesía, que es muy distinta a la visión valorativa de la filosofía. Son dos visiones valorativas que no tienen nada que ver una con la otra. Son dos formas de estar en el mundo muy distintas. Tienen razones distintas, tienen su propia racionalidad, porque también eso, que es otra cosa que me faltó decir, como dice Nietzsche, el valor no solamente es valor, detrás del valor tenemos una racionalidad, tenemos una forma de entender la realidad. Es eso que llama Max Weber en la Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, le llama conducta práctica racional. No solamente detrás del valor hay una forma de ver el mundo, hay también una racionalidad. Yo siento que mis valores y mis creencias son racionales y esas creencias y esos valores racionales me llevan a actuar en el mundo. O sea, alguien que cree, por ejemplo, en el aborto, actúa en consecuencia con esas creencias. Alguien que esté en contra del aborto, actúa en consecuencia con esas creencias. No nada más es que las creencias estén por sí mismas, sino que esos valores además nos llevan a actuar en el mundo, a tomar decisiones, a pensar cosas sobre la realidad que además están retratadas y reflejadas en la realidad. Entonces, lo que va a decir María Zambrano es, claro, hay una racionalidad de lo poético y hay una racionalidad de lo poético, pero la pregunta es, ¿cómo se rompió esa unidad que antes existía? Porque parece ser que había una unidad entre la razón poética y la razón filosófica. Parece que valorativamente hablando estaban unidas, pero en algún momento se rompieron. Valorativamente hablando se separaron y cada una tomó caminos distintos. No sé si me explico hasta este punto, no sé si
si se necesita aclarar un poco más este asunto de la metodología. No, sí, bastante. Y otra pregunta más. ¿Dónde se puede encontrar el pensamiento nietzscheano en la obra de María Zambrano? ¿En qué libro? ¿En filosofía y Te poesía? recomiendo. Bueno, filosofía y poesía es ya la aplicación. O sea, ella ya pone en aplicación. Lo primero que te recomiendo es que leas la genealogía de la moral. Si no la has leído, te recomiendo que vayas a leerlo. Es uno de los libros, yo siempre he dicho esto, incluso para mis colegas filósofos, hay libros que en filosofía tienes que leer porque los tienes que leer, o sea, si no, no puedes estar aquí, o sea, es necesario para tu formación filosófica. La genealogía de la moral es uno de esos libros, es muy importante, porque además las razones de Nietzsche, a pesar de que es un libro muy incendiario, donde Nietzsche es muy irónico, es muy sarcástico, usa un lenguaje muy, pues sí, muy confrontativo. Es un libro fundamental porque aportó muchos criterios de juicio y de análisis para el siglo XX. Empezaría por ahí y luego me iría hacia un saber sobre el alma, que es un grupo de ensayos que tiene María Zambrano. Y tiene 2 artículos sobre Nietzsche. Uno no es directamente sobre Nietzsche, uno es sobre Lu Andrea Salomé, pero ella trata el problema de Lu Andrea Salomé en la vida de Nietzsche. El otro sí es específicamente sobre Nietzsche. Amigo Diego, ibas a decir algo, por Sí, favor. una pregunta, Ernesto. Me parece muy interesante la forma en la que has sintetizado estas ideas. Y aquí tengo una pregunta, porque eh, eh, entiendo entonces esta distancia, ¿no es cierto?, entre filosofía y poesía por las formas de hacer una y la otra. Cuando tú tienes, y recordábamos en una de las sesiones anteriores, a Unamuno en el sentimiento trágico de la vida y te dice que la filosofía en los países de habla hispana se encuentra en la literatura, eh, es que esa perspectiva ya ha vencido esa distancia entre los dos, o entre filosofía y poesía, o no. No sé si me hago De entender. hecho, sí, incluso ese mismo análisis lo va a repetir María Zambrano. ¿Cómo se llama el libro que estamos leyendo ahorita, Juan? El de... ay, Sueño, espérame. España, sueño y verdad. España, Sueño y Verdad. Ahí en España, Sueño y Verdad vuelve a hacer esto mismo y pone en confrontación valorativa a Ortega y Gasset y a Unamuno. Los pone en confrontación, o sea, dice, son 2 filósofos muy distintos, porque valorativamente hablando parten de principios muy distintos. Su visión de la realidad, la visión de Unamuno y la visión de Ortega están contrapuestas. De hecho, dice de Unamuno es el poeta y de Ortega dice es el filósofo. Entonces usa estas figuras valorativas. E incluso en España y Sueño y Verdad, que es un libro precioso que les recomiendo muchísimo, donde María Zambrano se pregunta algo que nosotros también nos preguntamos en el siglo XX, después de la Revolución Mexicana, que tenía que ver con la identidad del mexicano. ¿Qué es el mexicano? María Zambrano se lo pregunta, ¿qué es el español? ¿Qué es exactamente lo español? Y entonces hacen un análisis sobre la realidad intelectual de la constancia intelectual que hay. Entonces trata el problema del Quijote, trata el problema de Galdós como figuras valorativas. Acuérdense, esto es muy importante. Figuras valorativas, modos de ver la realidad. Y Ortega y Unamuno son 2 maneras muy distintas. De hecho, el ensayo de Ortega es muy interesante porque dice que Ortega tuvo que abandonar su profesión poética para convertirse en un filósofo. Y al revés dice que Unamuno tuvo que sacrificar su ser filósofo por ser un poeta. Y entonces ella lee el sentimiento trágico a partir de esa exploración, a partir de esa figura valorativa. Es muy importante que ustedes comprendan este análisis metodológico porque da muchas luces con relación a cómo ve las cosas María Zambrano, cómo las pone en acción,
cómo confronta visiones sobre la realidad. De hecho, filosofía y poesía va a ser un gran relato genealógico. Y cuando digo genealógico, otra vez vuelvo a insistir, no quiere decir el origen, quiere decir formas valorativas, maneras de ver la realidad, modos de ver el mundo. Y como ver la racionalidad poética, pues no tiene nada que ver con la racionalidad filosófica. Y la pregunta de Mariana Sabrando es, ¿por qué? ¿Por qué valorativamente hablando no son compatibles? ¿Por qué se fracturaron? ¿Por qué si antes estaban juntas de pronto se rompen? Y entonces utiliza figuras valorativas. Por ejemplo, Platón. Platón es una figura valorativa para explorar esa ruptura. Esa es una. Va a usar otras dentro de filosofía y poesía. Más o menos estamos, metodológicamente hablando, estamos dentro. Sí logré transmitirles el asunto de la genealogía, aunque sea Bastante muy interesante. someramente. ¿Sí? Más o menos. Si hay alguna duda, amigos, podemos insistir, a lo mejor explicar con algunos otros ejemplos, o no sé, más o menos quedó dentro de este asunto. Profesor. ¿Sí? ¿Seguros? Amigos, ¿todo bien? ¿Estamos dentro de todos dentro? ¿Sí? Bueno, si hay alguna duda, por favor, deténganme. Esto es muy importante que lo entiendan porque todo lo demás que voy a decir tiene que ver con esto. Es decir, lo único que vamos a ver es cómo María Zambrano aplica esa metodología a ese análisis de la realidad. Acuérdense, lo que ella está pensando es la terrible tragedia que supuso el fin de la República y la terrible tragedia que también supone darse cuenta a ella de que estos campos valorativos no tienen marcha atrás. Es decir, están confrontados y es complejo solucionarlo. Por eso es que ella piensa en la utopía. La utopía como figura valorativa, otra vez. Es una figura para rescatar, para tratar de elucidar si esas confrontaciones tienen algún punto en común. Hasta este punto, amigos, estamos más o menos todos dentro. ¿Sí? Muy bien. Si hay alguna duda, por favor, interrúmpanme. Yo no me agüito. No me agüito si me detienen y me dicen este asunto. Bueno, entonces, metodológicamente hablando, estamos en una genealogía. Entendida genealogía, como ya les dije, metodológicamente hablando, en Nietzsche. Nietzsche es ese referente fundamental de explicación de la realidad. Son dos visiones del mundo y de la realidad muy distintas. Y entonces dicen María Zambrano, esta explicación de esas formas contrapuestas, la filosofía y la poesía, están también remitidas a un hecho fundamental de la realidad, que son el ser y el ente. Voy a decir y explicar esto porque creo que vale la pena detenerme un momento, también forma parte de la metodología. Simplemente es para que ustedes se pongan en contexto filosófico, ¿de acuerdo? Es nada más para eso, no hay que profundizar sobre esto, nada más es para que ustedes tengan esta referencia para entender lo que viene después. Lo que va a decir es, María Zambrano es, bueno, hay dos visiones de la realidad, dos formas valorativas de ver la realidad. Y esas visiones valorativas tienen una visión valorativa sobre lo que es el ser y sobre lo que es el ente. Para decirlo de otra manera, como lo decimos nosotros, perdonen ustedes, pues sí, de manera muy engolada, de manera muy soberbia, decimos nosotros unas palabras muy domingueras, los filósofos, que son metafísica y ontología. Lo que va a hacer María Zambrano es un análisis metafísico y ontológico de estas dos figuras valorativas, de la filosofía y de la poesía. ¿Cómo ven la realidad, diríamos ahí, ontológicamente el mundo, la filosofía y la poesía? ¿Qué consideran que es la unidad de la realidad? La filosofía
y la poesía, es decir, metafísicamente hablando. ¿Sí? ¿En dónde inicia filosofía y poesía? Bueno, inicia poniendo una figura valorativa que va a ser como el principal factor de esa ruptura, que va a ser Platón. Otro asunto que quiero tratar sobre este apartado metodológico, amigos, y que me importa mucho que ustedes consideren en nuestro análisis, es el de la alegoría. Recuerden que María Zambrano, como ya nos explicó Julieta en las 2 sesiones anteriores, y que me parece fundamental también para que ustedes tengan esta narrativa, esta explicación filosófica completa, no podemos hacer un análisis de la realidad valorativamente hablando si no utilizamos un aspecto que en realidad aparece se gesta en la literatura, pero que finalmente tiene un eco profundo en la construcción de la realidad, que es la alegoría. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es una figura retórica que utilizan una figura literaria, de hecho se considera una figura que utilizan pues en la literatura los escritores para referirse a una realidad indirectamente. ¿Sí? En este caso, el gran asunto de las alegorías es que tienen una aplicación práctica que transforma nuestra visión sobre la realidad. Voy a poner un ejemplo, déjenme dejar de compartir para esto. Y bueno, pues puede ser que este elemento les ayude a entender este asunto de las alegorías. Un ejemplo de este asunto de las alegorías, que ahorita que está aquí y Jonathan y yo siempre lo hemos tratado, es el del diablo. Por ejemplo, Dante utiliza una figura alegórica, la del infierno. O sea, el infierno es una alegoría, evidentemente es una alegoría, ¿no? O sea, no hay un lugar en el subsuelo donde vivan pues esos seres que describe Dante en la Divina Comedia. Obviamente Dante utiliza muchas figuras alegóricas en su Divina Comedia para referirse a personajes de la realidad, a papas, a políticos, a sacerdotes, a comerciantes, a personajes del mundo y de la realidad que le tocó vivir a Dante. Pero la alegoría que utiliza para hablar de los traidores, para hablar de la redención, para hablar de la liberación, para hablar de los seres que están atrapados en el infierno. Obviamente, toda la alegoría que utiliza, pues es la de los círculos, es la del infierno, es la del diablo. Son alegorías, son figuras narrativas. Pero esas figuras narrativas, amigos, tienen un poder tan especial que terminan convirtiéndose en realidades, que terminan convirtiéndose en dimensiones de la realidad. Nosotros pensamos que las alegorías pues solo se sujetan a la literatura, pero en realidad la literatura es solamente un reflejo de esos órdenes que en la realidad aparecen, que se representan o se recrean de alguna manera. Yo pongo un ejemplo para que, digo, el de Dante a lo mejor es muy elaborado, pero pongo otro ejemplo que me gusta muchísimo, que es el del Santo Grial. Yo les explico a veces a mis estudiantes de medievales, cuando llego a tratar los problemas de la literatura, cuando hemos leído el Percival, yo les digo, bueno, en el Percival es la primera vez que aparece esta figura de, pues, que hubo alguien que recogió la sangre de Cristo en una copa. Y bueno, en el Percival se puede ver toda la historia del Santo Grial, que en la Edad Media fue tan importante ese relato que en algún momento
pasó de la literatura a la realidad. De pronto hubo gente, como se burlan los Monty Python, por ejemplo, ¿no? Que tienen una película sobre esto, una película muy graciosa, que se burlan sobre este asunto de la búsqueda del Santo Grial, porque pues el Grial no existía. En realidad era una alegoría sobre la salvación. Es una gran alegoría sobre la salvación, igual que el infierno de Dante, igual que la Divina Comedia. Es una alegoría sobre la salvación. Pero esas alegorías, a veces esas narrativas, tienen tal fuerza sobre la realidad que terminan por convertirse en ellas. Otro ejemplo que yo pongo mucho más actual es el del exorcista, que es en realidad una figura alegórica sobre la salvación. Si ustedes ven la película de nuevo y vuelven a leer la novela, en realidad la novela es una novela sobre la salvación, sobre la redención, sobre la posibilidad de la creencia, sobre la restauración de la bondad, sobre el sacrificio, pero fue tan fuerte y tuvo tanto impacto en la crisis del 73, como la llama Eric Hobsbawm, el historiador, fue tan fuerte tuvo un impacto tan fuerte la película y la narrativa, que de pronto la ficción pasó a la realidad. Y es que las alegorías tienen un impacto fuerte sobre el orden de lo real. No son solamente creaciones literarias, forman parte del entramado narrativo que nosotros mismos somos. Entonces, ¿por qué María Zambrano hace una genealogía utilizando figuras alegóricas? Porque lo que pretende finalmente no solamente es una crítica a la realidad, sino es también trascender, digamos, el análisis filosófico para trasladarlo al entorno de la realidad. Finalmente, en las narrativas y en las alegorías se juega la organización del orden de la realidad. Hasta este punto más o menos estamos todos dentro, amigos, o sea, más o menos se entienden por dónde van las cosas, me he explicado lo suficiente, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, la utopía, pues nosotros utilizamos la palabra, pero en realidad la utopía no existe, en realidad es un juego de palabras para hablar de un lugar sin lugar, es un lugar que no existe, pero la narrativa de Moro fue tan fuerte, tuvo tanto éxito, tuvo tanto auge, que finalmente terminó por traducirse al orden de la realidad. Las narrativas, las alegorías, tienen una fuerza estructural y una fuerza maravillosa para trascender el orden de lo literario, para convertirse en el orden de lo real. Bueno, estos serían como los dos elementos metodológicos más importantes, tanto el de la genealogía como el de la alegoría. No sé si logré transmitirles este asunto. Me interesa mucho saber si así fue, porque lo que vamos a ver ahora, a continuación, te voy a dedicar una partecita para, si quieren ustedes, conversemos un ratito, si es que hay alguna duda o alguna pregunta. Vamos a introducirnos un poquito a filosofía y poesía. Vamos a ver un poquito de cómo empieza este asunto. ¿Sí? Más o menos. Yo, doctor, sinceramente me perdí en la alegoría, o sea, estos ejemplos que usted nos pone sobre Dante y la historia del Santo Grial, en la alegoría, usted nos comentó que tiene un impacto en lo real, entonces, no solamente en la moral, se podría decir, o este impacto que tiene, lo tiene también en la moral, o cómo es en este caso. Totalmente. De hecho, muchas formas de las alegorías son en realidad formas valorativas. Por ejemplo, en Dante's alegoría sobre el infierno, en realidad tiene una fuerza dramática porque lo que pretende es construir una visión sobre el valor, sobre la realidad, sobre lo bueno, sobre lo malo. Por eso es que no son, digamos, la alegoría no es nada más una figura literaria, es en realidad un sistema de valoración de la realidad. Es una forma de decirle a las personas qué es lo bueno y qué es lo malo.
cómo se articula lo bueno y cómo se articula lo malo, de qué manera funcionan esos valores en el entorno de su realidad. Y es obvio, la literatura tiene una fuerza estructural permanente porque finalmente, pues, si lo pensamos, por ejemplo, en el contexto medieval, es tan fuerte porque la palabra tiene un orden de creación que trasciende incluso lo inmediato. Para decirlo en otras palabras, pues es una, como lo dice McLuhan, perdón que me remito otra vez de nuevo a él, es una cultura que está fundada en la palabra. Y si la palabra tiene un valor, es precisamente porque logra trascender la inmediatez para convertirse en un orden de la realidad valorativa, para ayudarle a la persona a ver el mundo, para decirle cómo debe verlo, cómo está constituida la realidad. Las alegorías nos ayudan a eso. Hay muchas formas de alegorías. Yo puse ahorita la del exorcista, pero piensen que las películas de Disney son formas alegóricas que en realidad trascienden la realidad. O Sí, sea, claro. la gente piensa que esa es la manera en la que tienen que ver el amor, la forma en la que tienen que ver el engaño, la mentira, la traición. Este mundo idealizado, ¿no? Exactamente, pero esa idealización se convierte en un valor. Esa alegoría se convierte en un valor en mí. A lo mejor yo quiero que tú observes algo malo en el otro y eso que observas malo en el otro crea en ti un valor, una manera de ver el mundo, una manera de entender a los demás. Sí, ok. ¿Sí? Muchas gracias, profesor. No, al contrario, al contrario. Espero que más o menos esté quedando claro. Rosy, por favor, cuando quieras participar. Entonces, la alegoría, digamos, es la herramienta para representar la genealogía del valor. Así es, son figuras. Por ejemplo, ¿Sí? en Nietzsche, él dice Apolo y Dionisos. Apolo y Dionisio son dioses. Ahora, esos dioses son alegóricos. ¿Por qué? Porque en realidad lo que suponen son dos formas valorativas de ver la realidad, pero son alegóricas, son figuras alegóricas. Por ejemplo, nosotros usamos una figura alegórica para el Día del Amor y la Amistad, ¿no? San Valentín. Y bueno, lo ponen con su corazoncito y con su flecha. Es una alegoría, ¿no? Pero esa alegoría obviamente trasciende el valor literario para convertirse en un valor real. Piensen que las formas alegóricas en realidad constituyen formas de ver la realidad, formas que articulan maneras de comprender el orden del mundo. A veces nosotros ni siquiera comprendemos la profundidad de esas alegorías hasta que nos vemos sujetos a sus valores. Cuando ya estamos sujetos a sus valores, entonces esas alegorías tienen sentido. Esas alegorías constituyen una manera de ver la realidad, de comprenderla. Yo ponía ahorita de ejemplo las princesas de Disney, ¿no? Ahora Disney, por ejemplo, está tratando de cambiar, porque el mundo está cambiando y valorativamente está cambiando la manera en la que se ven a esas heroínas, que antes eran sumisas, ¿no? Dependientes, ahora son protagonistas, ahora tienen otro papel, ahora son variadas étnicamente, ¿no? Como la sirenita que va a ser negra. Entonces ahí la alegoría lo que pretende es transformarse en una forma valorativa de ver el mundo, en un valor. Transmitirle a la persona una manera de ver el mundo. Decirle a la persona, valorativamente hablando, esto es lo que vale. Hay muchas alegorías, o sea, yo estoy pensando en muchas, pero lo que quiero es que entiendan la complejidad del texto de Zambrano para que no se pierdan en que todo esto es una genealogía que se vale de figuras alegóricas, de alegorías. ¿Nos podrías poner
la diapositiva anterior. Claro, Un claro que momento, sí. por favor. Claro que sí, Gracias. todo gusto, Rosy. Y si quieren les comparto incluso el material. ¿Esta o Ah, la anterior? sí, 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 sí. yo les paso las diapositivas, se las mando a Julio para que las integre ahí al... ¿Esta o esta? La siguiente, Esta, ¿verdad? La de la alegoría. De hecho, sí, sí, esto que esa. ven en el fotograma, que se me olvidó decirlo, es un famoso libro que se llama El libro de la Rosa, que es un libro muy famoso en la Edad Media, que escriben dos autores, Guillaume de Lorry y... Humberto Eco. No, ese es en el nombre de la rosa, este es el Ah, libro de la rosa. El libro de la rosa fue un libro que se escribió en el siglo XII, parece ser un encargo, igual que alguna de las, como Tristán y Isolda, que también parece ser un libro que se escribió por encargo. Tristán y Isolda es también una alegoría muy importante, muy interesante sobre el amor. Este libro de la rosa es, ahorita no me acuerdo del otro autor, es Guillaume de Lorry y el otro no me acuerdo, bueno, no importa, donde se cuenta una alegoría sobre el amor, el libro de la rosa se llama. Y de hecho todos son alegorías, se construyen figuras, pero esas figuras fueron tan importantes que trascendieron. Eso lo explica, por ejemplo, Denis de Rougemont en su libro El amor en Occidente. Explica cómo esas alegorías trascendieron la literatura y se convirtieron en una forma de entender las relaciones afectivas. Es decir, eh, la narrativa trascendió incluso lo inmediato para convertirse en una realidad que trascendió las culturas y que fue configurando una manera de entender las relaciones afectivas, amorosas y sexuales en general a través de esa mediación alegórica. Búsquenlo, es un libro precioso, si quieren también se los paso, porque es un libro muy importante de la Edad Media que en realidad discute este asunto sobre la función de las figuras alegóricas. Sí, por favor. Claro que sí, con todo gusto se los comparto. Sobre este asunto, más o menos estamos dentro, amigos. Yo me he detenido, pero prefiero que entiendan bien el principio para que después vayamos articulando toda la narrativa y toda la explicación sobre filosofía y poesía, que de otra manera es inaccesible, es un libro muy difícil. Más o menos sí estamos dentro. ¿Sí? Ok. Me dicen si hay algo en lo que quieran que me detenga y que volvamos a explicar. Bueno, nos detenemos. Entonces, pues ya tenemos la genealogía, ya tenemos la alegoría, que son dos formas metodológicas que van a estar y que van a constituir el núcleo central del método de análisis de la realidad de María Zambrano. Entonces, ¿en dónde empieza? ¿En dónde empieza este asunto de la separación entre filosofía y poesía? ¿Dónde es que estas dos figuras categóricas del pensamiento, tanto filosofía como de poesía, se han separado? Y entonces dice María Zambrano, utiliza otra vez una figura alegórica, una figura de la conciencia, una figura genealógica, dice que en los seres humanos, filosofía y poesía estuvieron juntos en el asombro. Es decir, filosofía y poesía, como realidades constitutivas de lo humano, estuvieron primero juntas en el asombro. El asombro, dice Zambrano, nos desarraiga de lo común, nos saca del instante, nos arroja las dinámicas subyacentes de lo real. Y entonces dice María Zambrano, en ese momento histórico, en ese momento genealógico, en ese momento alegórico, en el que se construye la división, en el que se parten dos, el asombro es el principio, la figura alegórica que da principio a esta separación. Porque en el ser humano
figurativamente hablando, genealógicamente hablando, el asombro va a tener una respuesta muy distinta. Una respuesta distinta desde la filosofía y una respuesta muy distinta desde la poesía. Estas dos figuras, tanto la filosofía como la poesía, van a poner su foco principal en dos realidades que parecen antagónicas, pero no lo son. En este caso, la filosofía va a tratar de descubrir, va a tratar de explicar, va a tratar de atrapar al ser, va a tratar de detenerlo. Y del otro lado, la poesía va a dejar el instante y se va a enfocar en el ente, en lo que es. Va a ser muy distinta la respuesta para el asombro, dice María Zambrano. En el asombro, el ser humano va a pensar muy distinto. Aquel que piensa racionalmente como filósofo y aquel ser humano que piensa con su racionalidad la realidad, en este caso la poesía. Son dos figuras distintas. Uh-huh. De hecho, les puse el fotograma que ilustra muy bonito. Bueno, a mí me gusta mucho la película de La Sociedad de los Poetas Muertos. Si no la han visto, bueno, pues les recomiendo que la vean porque, bueno, precisamente es una gran alegoría la Sociedad de los Poetas Muertos sobre esto que dice María Zambrano, ¿no? En este caso, el profesor que encarna a Robin Williams es muy distinto al profesor que tienen estos estudiantes al inicio, que les enseña de manera rígida. Robin Williams es más un poeta, el otro es más un filósofo. En realidad son figuras alegóricas, es una gran alegoría sobre el valor de la poesía, sobre el valor de la amistad, sobre el valor de respetar la diferencia. Pero bueno, ¿cuál va a ser entonces el asunto principal de filosofía y poesía? Va a ser ver que en el asombro se van a romper, valorativamente hablando, tanto la filosofía como la poesía. ¿Qué va a querer hacer la filosofía con la realidad? Va a tratar de explicar la realidad atrapando al ser, sujetando al ser, deteniéndolo, tratando de sujetar el orden de la realidad, tratando de que la realidad no se mueva, quede inmóvil, puede explicarse por sí misma. Del otro lado, la poesía, que también sobreviene del asombro, con otra racionalidad, no va a querer sujetar nada, va a tratar de vivir el instante tal y como es, va a tratar de vivir al ente, a lo que es, va a estar la poesía del lado de lo múltiple y la filosofía del lado de la unidad, del lado de lo uno. Tengo que detenerme aquí porque necesito explicarles algo que también tengo que explicar más adelante, pero que necesito explicarles ahora porque si no vamos a estar confundidos. Bueno, metodológicamente hablando ya sabemos que es una genealogía, ya sabemos que hay una figura alegórica, en este caso la del asombro. El asombro es el momento original, el primer momento de la conciencia del ser humano y hubo una racionalidad, alegóricamente hablando filosófica, y una racionalidad poética. Las dos ven de manera distinta la realidad. Una, la filosófica, pretende sujetar la realidad, pretende detener lo real. La otra, no, la otra lo que quiere es que las cosas pasen, que el instante se disuelva, ver las cosas tal y como son, la realidad tal y como es. ¿De acuerdo?
Bueno, vamos a hablar de las dos figuras y ahorita les voy a explicar algo porque necesito explicárselos antes de seguir. Rosy, ¿estás por ahí? Sí, claro, aquí estoy. ¿Puedes leer la diapositiva, por favor? La de esta de la filosofía. Así es. Sí. La filosofía convirtió el asombro en violencia, ya que la pregunta fundamental sobre lo real deviene en el pensamiento filosófico una garantía del saber. La filosofía necesita la certeza que solo es posible arrancando de la apariencia la consistencia del ser. Hurgar a fondo en el tejido de lo aparente instrumentaliza la violencia filosófica y la hace un medio privilegiado para aquel que desea unificar la experiencia del mundo. Desde Platón, el filósofo conjura a la mentira y quiere la verdad por la seguridad que ofrece. Entonces, la filosofía quiere la verdad y quiere la verdad deteniendo al ser. Y en esa idea filosófica, en esta genealogía, en esta forma valorativa, la filosofía es violenta, utiliza una forma de violencia, porque lo que quiere es arrancar la apariencia, quitar por completo la apariencia, destruir por completo la apariencia. ¿Para qué? Para llegar a la certeza, para obtener la verdad, porque la verdad ofrece una seguridad. Lo que pretende es unificar la conciencia del mundo, ¿de acuerdo? Del otro lado está la figura de la poesía, que también se rompe en esa violencia del asombro, ¿sí? Y en esa violencia de la figura genealógica de la filosofía. Nicté, ¿quieres leer esta diapositiva, por favor, si estás por ahí? Sí, claro. Venga. En cambio, la poesía ha decidido dejar de lado la violencia y convertir el asombro en una constatación. La poesía no quiere la seguridad de la cosa, desea la fuerza subjetiva del encuentro. La poesía no quiere la generalización y la desnudez del ser, sino la quietud musical del mundo en su particularidad. La poesía es el primer movimiento del ser humano hacia la realidad. El quiebre del lenguaje poético se da en el momento en que la filosofía quiere la unidad y la seguridad. La poesía mantiene su amor por lo heterogéneo y múltiple. Ok, muy bien. Entonces tenemos a la poesía que lo que quiere no es lo que quiere la filosofía. La filosofía, valorativamente hablando, lo que quiere es la verdad. Es quitarse la apariencia, es arrancarse la mentira. Y para eso tiene que ejercer una gran violencia. La racionalidad de la filosofía, de la racionalidad filosófica, es la seguridad del ser. Es la certeza de la verdad. En cambio, la poesía, todo lo contrario, no quiere la seguridad de la cosa. Desea la fuerza subjetiva del encuentro, desea el instante. No quiere al ser, quiere al ente, quiere las cosas tal y como son, las quiere en su particularidad. Las quiere heterogéneas y múltiples. ¿Sí? Son dos figuras valorativas, muy distintas las dos. ¿De acuerdo? Sobre este asunto estamos dentro, más o menos va articulada la narración. De hecho, doctor, hay en las primeras hojas del libro de Filosofía y Poesía, dice María Zambrano que la filosofía no se encuentra por completo, sí, la filosofía no se encuentra por completo en el ser humano y así como no se encuentra tampoco la poesía, ¿no? O sea, es esta como, esta búsqueda, se podría decir, que hace estas dos, pues, ramas. No sé si me explico. Totalmente. Son dos realidades valorativamente hablando muy distintas. No pueden ver el mundo igual. No pueden. Una tiene su propia racionalidad, tiene su propia forma valorativa de ver la realidad. Y la otra también tiene su propia forma valorativa. Y en algún punto están contrapuestas por completo.
no entienden el mundo ni la realidad de la misma manera, ni en la misma dimensión. Por eso, como dijiste hace rato, muy bien, hay una razón poética, así como también hay una razón filosófica, pero no son racionalidades distintas porque valorativamente hablando ven de manera muy distinta la realidad. ¿Sí? Más o Sí, menos. sí, claro. Inclusive decía Zambrano que decía Platón que la poesía no es que mienta, sino que es la mentira. Esa es lo que me gusta. Exactamente. Platón, de hecho, va a ser la figura filosófica que va a construir valorativamente hablando la razón filosófica. Platón va a ser el gran gestor de la racionalidad filosófica, e incluso se va a confrontar con la poesía. Va a decir, hay que sacar a los poetas porque son grandes mentirosos. ¿A qué se debe? Bueno, pues a que la filosofía, dice Zambrano, pretende arrancar la apariencia, pretende arrancar la inmediatez, quiere quedarse con la unidad del ser. En cambio, la poesía lo que pretende es quedarse en lo múltiple, representarse la realidad a través de las apariencias, sujetarse a las apariencias, quedarse en lo múltiple. ¿Sí? No es muy denso el rollo hasta este punto, está más o menos, está un poco subido, pero creo que más o menos estamos dentro, ¿verdad? Más o menos van siguiendo el hilo conductor de la narrativa, ¿sí? Aquí me tengo que detener, amigos. Un momento más porque necesito explicarles algo que es muy importante. Zambrano es filósofa y su análisis es un análisis ontológico y metafísico. Para que ustedes puedan entender las figuras de la filosofía y de la poesía, necesitamos detenernos en la metafísica. Necesito explicarles muy brevemente y a lo mejor de manera muy sucinta. Me dicen ustedes si queda alguna duda para profundizar en las figuras. Me dicen si queda alguna duda con relación a esto. ¿Qué es la metafísica? Es una pregunta que, bueno, es la historia de la filosofía, amigos. La metafísica, amigos, definitivamente nació en Grecia, en Atenas. Para explicar esto, yo siempre les digo cómo nació esta pregunta, de qué manera nació esta pregunta. Esta pregunta que nosotros decimos es la pregunta metafísica por excelencia, que es, ¿cómo es posible al mismo tiempo lo uno y lo múltiple? Es decir, la pregunta esencial de la filosofía es cómo es posible que una cosa cambie tanto y sea al mismo tiempo la misma. Parece una pregunta estúpida, pero si ustedes le dan 3 minutos a la explicación van a entender que es una pregunta compleja. Yo no sé si alguna vez, amigos, cuando han estado, yo siempre pongo este ejemplo, perdónenme, alguna vez han estado en 30 de abril y han ustedes publicado o han visto fotos de ustedes o fotos de sus papás o fotos de sus amigos cuando eran niños. ¿Les ha tocado eso? ¿Alguna vez? Un 30 de abril, Día del Niño. Ya ven que el 30 de abril la gente publica pues, sus fotos en sus perfiles de Facebook o en sus perfiles de WhatsApp, publican sus fotos de niños. ¿Les ha pasado eso? ¿O ustedes mismos han visto alguna vez fotos de ustedes de niños? ¿Sí? Que digan, oye, y déjenme preguntarles algo. ¿Esa persona que fueron ustedes de niños, son la misma persona que son ahora? ¿No les ha pasado que incluso ven la foto de niño y dices, ay, qué bonito era, cuando era niño era bien bonito, ¿no? Y ahora que estoy viejo, barbudo, gordo, pues ya no soy la misma persona, ¿no? Pero antes estaba bonito, ahora no sé qué me pasó, ¿no? Pero ¿son o no son la misma persona? ¿Qué piensan ustedes? Esta pregunta, que parece estúpida, en realidad fue la que dio origen a la metafísica. La pregunta que se hicieron los primeros filósofos es, ¿cómo es posible que yo sea la misma persona si soy
todo el tiempo distinta. Incluso hoy sabemos que cuando nos bañamos, las células de nuestro cuerpo, de nuestro órgano más grande que es la piel, nos bañamos y se caen, nos hacen ser, hasta nos hacen sentir una persona nueva. Y a cada instante nosotros somos una persona nueva. Entonces, ¿cómo es posible que yo sea la misma persona si a cada instante estoy transformándome? ¿Cómo es posible que yo sea al mismo tiempo el mismo, uno, y esté transformándome todo el tiempo, múltiple? ¿Cómo es posible que yo sea siempre la misma persona si todo el tiempo estoy siendo otra persona? Incluso cuando yo veo mi foto de niño, digo, bueno, la persona que veo aquí de 10 años no es la misma persona que veo aquí de 20, de 30, de 40, de 50. No es la misma persona, pero sí es la misma persona, ¿o no? Entonces los filósofos griegos quisieron responder este asunto, quisieron responder esta pregunta, que a todas luces es alucinante, porque dices, ¿cómo es posible que yo crea que una cosa es siempre la misma si no es siempre la misma, si todo está en una permanente transformación? Todo está permanentemente cambiando. Y las escuelas filosóficas se dividieron en dos. Yo siempre lo explico así para digamos, poner un gran panorama y que ustedes puedan hagan asequible este conocimiento, ¿no? Y lo puedan articular. Hubo quienes pensaron que existía algo, alguna esencia, alguna sustancia, algún principio original, que a pesar de que todo fuese múltiple, cambiante, detenía el cambio. Entonces, pues hay, digamos, el grupo de aquellos que afirman que hay una unidad dentro del orden de la naturaleza o dentro del orden de la realidad que detiene el cambio. Así, por ejemplo, Tales pensó en el agua, ¿no? Pensó que el agua era ese sustrato del orden de la realidad que era siempre el mismo y que permitía que además todas las cosas fueran al mismo tiempo múltiples. Digamos, la escuela de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes pensaron que había un principio estructural en el orden de la naturaleza que no cambiaba, que era siempre el mismo y que permitía a las demás cosas cambiar. Entonces hay, digamos, el orden de los filósofos que pensaron que había un orden de la realidad que siempre se sometía a la misma garantía de no cambio, a la unidad. Ajá. Y hubo otro grupo de filósofos que dijeron, no, es que la unidad no existe. En realidad tenemos una percepción falsa de la unidad. La identidad no existe. Nosotros nos estamos transformando permanentemente y la identidad en realidad es un engaño, es una mentira, es una apariencia. Ahí está, por ejemplo, Heráclito, que tiene su famosa frase, ¿no? El famoso fragmento de nadie se baña 2 veces en el mismo río, porque el río está constantemente el agua por la que pasamos y bueno, no es muy racional bañarse 2 veces con la misma agua, ¿verdad? No es como que la mejor cosa, ¿no? Y tiene algún sentido razón Heráclito, todo está en una permanente transformación. Todo está cambiando permanentemente y la única cosa permanente es el cambio. ¿Sí? Entonces, hubo un grupo de filósofos que se quedaron en la unidad y hubo otro grupo de filósofos que se quedaron en la multiplicidad. ¿Sí? Por ejemplo, en la categoría de los que se quedaron en la multiplicidad está Protágoras, que es un sofista con el que Platón debatió. En el de la unidad hay otro famoso filósofo que es Parménides, que hace una explicación lógica sobre cómo debería ser ese principio fundamental. Él le llama ser a ese principio fundamental, ¿no? Entonces, la metafísica en realidad explica cómo se divide en el orden de la realidad aquello que nosotros pensamos que tiene un sustrato que permanece latente dentro de la realidad y que ese sustrato, esa unidad, sujeta
el cambio y permite que las cosas sean siempre las mismas. Y del otro lado, los filósofos que consideraron que había en el orden de la realidad solo cambio, que lo único permanente es el cambio. ¿Sí me expliqué en este asunto o no? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Por qué les explico esto, amigos? Porque Zambrano va a hacer esa división. Va a decir, en realidad, la explicación de la separación entre la figura genealógica de la filosofía es esa figura genealógica que afirma a todas luces que hay una unidad, hay una verdad y que debemos desterrar lo múltiple, el cambio. Debemos quedarnos en la certeza de la unidad. Valorativamente hablando, la filosofía, como figura valorativa, como figura genealógica, piensa que en realidad hay un sustrato, hay una unidad que impide que las cosas cambien. Y del otro lado está la figura de la poesía que afirma, se afirma y se confirma en que no hay tal unidad, que lo único que hay es la multiplicidad, el cambio permanente, el instante, el presente. ¿Sí me explico en este asunto, amigos? ¿Sí? Bueno, me dicen si no, porque yo sé que son drogas duras, que está fuerte este asunto, pero bueno, sé que es introductorio y bueno, a lo mejor me estoy yendo muy arriba, pero pienso que puede ser asequible para ustedes, incluso si agarran filosofía y poesía, vamos a tener entonces el panorama completo. Es una genealogía, que es una forma valorativa, que utiliza figuras alegóricas. En este caso, la filosofía y la poesía, el asombro, son figuras alegóricas, figuras valorativamente hablando que tienen una manera de ver la realidad. En esa manera de ver la realidad, la filosofía afirma la unidad del ser, que debe haber o debe existir detrás de la realidad un sustrato, un ser que somete al orden de la realidad con violencia a que se quite las apariencias, a que se afirme la certeza de la realidad. Del otro lado está la poesía, y como ustedes ven, está contrapuesta totalmente, valorativamente hablando, está contrapuesta a la filosofía, porque lo que hace como figura valorativa la poesía es afirmar la heterogeneidad de la realidad, se queda con lo múltiple, no pretende atrapar a todas las cosas y homogeneizarlas, sino que pretende en realidad que cada cosa sea por sí misma, sea heterogénea. Entonces tenemos a Parménides de un lado, a Platón, y del otro lado a Heráclito, a Protágoras. Uh-huh. Eh, amigo, amigo Diego, ¿quieres leer la diapositiva? Déjame ponértela otra vez. Aquí está, la de la metafísica, por favor. Ok, la metafísica. No olvidemos que el terreno en que se confrontan la filosofía y la poesía es el de la metafísica. Lo uno y lo múltiple son las categorías donde se ubican el pensamiento filosófico y el poeta que admira la realidad. A pesar de que parece que el poeta prefiere la multiplicidad de lo real, esto es solo una ilusión. La poesía también quiere expresar la unidad perfecta de las cosas, el eterno instante en el que habitan el ser. Entonces va a decir Zambrano, va a seguir una extensa dialéctica de estas figuras, porque detrás de una genealogía también hay en esas afirmaciones valorativas aspiraciones. La poesía también aspira a la verdad, pero aspira a la verdad de manera muy distinta que la filosofía. La filosofía también aspira a la verdad, pero de una manera muy distinta que la poesía. Y ahí Zambrano va a hacer todo un seguimiento de estas formas de racionalidad. Va a darles a estas formas de racionalidad
a estas formas de comprensión de la realidad una dimensión. Amigos, ya se me acabó el tiempo, entonces miren, vamos a dejarlo ahora mismo aquí. Me gustaría, bueno, pues si ustedes quieren platicar un poco más y bueno, pues que conversemos sobre alguna cosa en particular. Perdónenme que yo me extendí tanto y que, bueno, me metí en drogas duras, en cosas muy fuertes, a lo mejor vamos muy rápido, pero bueno, ustedes me dirán. Y bueno, pues estamos abiertos a la conversación. Julieta. Bueno, el problema es que creo que ya nos excedimos en el tiempo. Más bien le dejaría la palabra a alguien si quiere comentar algo. Así que sea una duda ahí persistente, que no los vaya a dejar en paz. Hay que aclarar muchas cosas, pero una explicación excelente. Muchas gracias. Y Muy buena clase, muy buena. muy buena clase, muy buena su explicación. No fue mucho, fue poco. Yo quisiera 1 hora y media ahorita, pero bueno, apuntaremos las dudas para el jueves. Gracias. Una duda yo tengo para los compañeros organizadores. No sé si es que ya se está subiendo las otras clases a la página de YouTube porque no he buscado tampoco, pero quizá para poder revisar. No, sí, justo nos preguntaba Olivia también en el Classroom. Aún no las subimos, vamos a irlas subiendo en los próximos días y les vamos a compartir un enlace. Es un enlace privado que solamente quienes se inscribieron pueden acceder, no están abiertas al público. Entonces, en los próximos días vamos a irles compartiendo las sesiones que hemos tenido. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia, por estar aquí. Y bueno, pues a Ernesto por su excelente explicación. Y pues nos vemos el próximo jueves. Que tengan excelente noche. Un abrazo a todos. Gracias. Amigos, que la Muchas pasen muy bien. gracias. Muchas Gracias, profesor Ernesto. Que la pasen muy bien. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Nos vemos el jueves. Bye.